querida comunidad, hemos llegado ya a la mitad de la Cuaresma, en el camino, nuestro camino espiritual hacia la Pascua. A partir de este domingo, la liturgia se centra en el gran misterio de la Pascua, con la mirada puesta, obviamente, en la alegría de la resurrección de Jesús. Es un momento entonces, este tiempo, un momento oportuno para dejarnos interpelar por la palabra de Dios, para preguntarnos si realmente nuestra fe y nuestra vida coinciden con lo que el Señor nos manifiesta y quiere de cada uno de nosotros. El texto de la segunda lectura, la carta a los Corintios, primera carta, nos dice que los judíos pedían señales. Para el pueblo judío, Dios debía seguir manifestándose a través de prodigios, como durante la liberación de la esclavitud de Egipto. Por eso esperaban a un Mesías poderoso, que los guiara en la lucha contra la opresión de los romanos. No podían aceptar que el Mesías fuese un humilde carpintero, que viniera de una pequeña aldea de Galilea, y muchísimo menos que muriera colgado en un madero, en la cruz. Entonces Jesús, la persona de Jesús, los escandaliza. Es una aberración pensar en la cruz para los judíos, pues ellos pedían signos grandes. Pero nosotros, dice Pablo justamente, predicamos a Cristo crucificado, escándalo a los judíos, necedad para los gentiles. Sin el Cristo crucificado no se puede edificar nada verdaderamente libertador, pues es en la cruz donde se ha mostrado la potencia de Dios para vencer al pecado. La cruz es el acto de amor verdaderamente liberador y humano. La cruz es el mensaje más grande del amor de Jesús, que pasa por la humillación, pasa por la obediencia a Dios su Padre, una obediencia que lo llevará hasta la muerte. Es el fundamento de la alegría de la resurrección. Es lo que nos quiere hacer entender el Evangelio de Juan, con el hecho de la purificación del templo de Jerusalén. Jesús, hemos escuchado, saca a los mercaderes del templo. Los judíos interpretan literalmente las palabras de Jesús: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. No lo entienden, no le comprenden. Y entonces piden signos que comprueben esta autoridad. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad tú haces esto? No comprenden que lo que se debe destruir es todo aquello que obstaculiza la presencia de Dios en la vida del hombre. Jesús, como hemos escuchado, no se está refiriendo a la destrucción del templo material, donde estaban comprando y vendiendo animales para los sacrificios o cambiando monedas, sino que se está hablando de su muerte y resurrección. Destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Él hablaba de su cuerpo. Así hemos escuchado en el Evangelio. Jesús entonces se enfrenta a los vendedores que están en el patio del templo. No hagan de la casa de mi Padre un mercado. Sus palabras aluden a un pasaje del profeta Jeremías en el que se acusa a las autoridades religiosas de aquel tiempo de haber convertido el templo de Dios en cueva de bandidos. Decía el profeta Isaías, es Jeremías, en cueva de bandoleros se ha convertido a sus ojos esta casa que tiene mi nombre. El profeta Jeremías se refiere al verdadero culto que debemos rendir a Dios. Cuestiona al pueblo sus falsas seguridades, haber corrompido el verdadero espíritu de la religión y el culto a Dios. Denuncia el pretender agradar a Dios aun cuando se sigan cometiendo injusticias contra el pobre. En definitiva, el profeta denuncia la total incoherencia
entre fe y vida, religión y ética. Cuestiona la falsa religiosidad, el culto vacío. Lo que Dios quiere es que el pueblo cumpla los mandatos del Señor, que se practique la justicia, que se viva la solidaridad. El mismo Jesús nos indica este mismo camino. Cuando nos dice en otro texto del Evangelio, cuando te acercas al altar y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja la ofrenda, vete donde tu hermano a reconciliarte con él y después vuelve a hacer tu ofrenda al Señor. Con demasiada facilidad separamos nuestra fe del compromiso diario. Me profeso católico y no le tengo reparo a aceptar coimas o aprovechar del cargo que ocupo para un enriquecimiento ilícito o manipular la justicia para fines particulares. Vivimos las hermosas devociones a la Virgen o a los santos y aprovecho o exploto al obrero, al empleado. Hablamos de la verdad y vendemos el alma y la conciencia por alinearnos a estructuras e imposiciones políticas y sociales. Es ahí la necesidad de parte nuestra de una conversión. Conversión que nos permite superar nuestros límites, nuestros pecados, para encontrarnos con Cristo y creer en Él, como lo hicieron ya los apóstoles después de la resurrección. Lo hemos escuchado siempre en el Evangelio. Dicen los apóstoles, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura, creyeron a la palabra que había dicho. Este debe ser el proceso nuestro, de cada uno de nosotros. Creer en la palabra de Dios, proclamarla, confesarla públicamente y obviamente cumplirla. Surge una pregunta. ¿Cuál es entonces el verdadero culto que Dios nos pide? En el momento en el cual el pueblo boliviano mira esperanzado al Tribunal de la Haya sobre el tema del mar, no olvidemos las palabras del Papa Francisco en la Catedral de la Paz, cuando dijo, y estoy pensando acá en el mar, pero diálogo es indispensable. Construir puentes en vez de levantar muros. Construir puentes en vez de levantar muros. Lo repitió 2 veces. Y siguió, todos los temas, por más espinosos que sean, tienen soluciones compartidas, tienen soluciones razonables, equitativas y duraderas. Y en todo caso, nunca han de ser motivo de agresividad, rencor o enemistad que agravan más la situación y hacen más difícil su resolución. Las palabras del Papa Francisco, que nos dejó como un legado importante. Entonces el verdadero culto pasa por la vivencia y el respeto también a la religiosidad de un pueblo, que en la Virgen María, me refiero a los últimos hechos de agravio a la Virgen del Socavón en Oruro, que en la Virgen María ven a la Madre misericordiosa e intercesora, religiosidad que es necesario también purificar de las idolatrías y sensualidades ajenas a la misma, es cierto. Pero el respeto a esta religiosidad del pueblo es fundamental. El verdadero culto también pasa necesariamente por el amor al otro. Es honrar a Dios honrando al prójimo. No podemos aceptar la condena a muerte de un hermano nuestro boliviano en el país de Malasia. Así han salido las noticias. Solo Dios, el Señor de la vida y de la muerte. No podemos tampoco aceptar la violencia en contra de mujeres y niños que siguen en el país. El decálogo que Dios entrega a Moisés es el camino de la fidelidad que conduce a la vida para el pueblo. No es una limitación a la libertad humana.
Los mandamientos del Señor no son una carga pesada para nosotros. Los mandamientos nos ayudan a ser libres, libres de nuestras pasiones, de nuestros egoísmos, de todo tipo de perversiones del corazón humano. Esta fidelidad a Dios nos exige vivir el verdadero culto que pasa por la conversión del corazón. La purificación del templo por parte de Jesús es hoy, lo repito, la purificación del corazón del hombre de la falsa religiosidad, de una religiosidad que no compromete a un cambio de vida en favor del hermano pobre y sufrido, de una religiosidad que adormece la conciencia y no es capaz de mirar, de ver, de denunciar y luchar en contra de las injusticias presentes en nuestra sociedad. La tentación a la cual todos estamos sometidos es convertirnos en mercaderes de lo religioso. Por eso, los interpelados, los cuestionados, en la explanada del templo, en aquel momento con Jesús, es hoy un cuestionamiento que Jesús hace a cada uno de nosotros. Nosotros deberíamos sentirnos cuestionados por Jesús. Querida comunidad, a grandes pasos ya estamos caminando hacia el 5º Congreso Americano Misionero, donde justamente se nos invita a reflexionar y asumir nuestra misión de discípulos misioneros, profetas auténticos y veraces de la palabra de Dios, del amor misericordioso del Padre, para ser nosotros hoy instrumento de reconciliación y de comunión entre los hermanos, a partir del verdadero culto a Dios en el amor a los hermanos más pobres. Pidámosle todo eso al Señor como gracia, como don de su Espíritu.